¿Cómo hacer una deliciosa mantecada casera? Rápido y fácil. Los ingredientes son 150 gramos de harina de trigo, 100 gramos de harina de maíz, 150 gramos de azúcar, 250 gramos de mantequilla o margarina, uvas pasas al gusto, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de esencia de hinojo o anís, 5 huevos, 250 mililitros de leche o según se necesite, y un molde para hacer tortas. Lo primero que hacemos entonces es agregar la mantequilla o margarina en un recipiente, y junto a ello lo que hacemos también es agregar el azúcar. Tenemos que entonces proceder a mezclarlo, a batirlo, a integrarlo de una manera que se llama, pues digamos que cremar, ¿sí? Pero pues esta crema también hay que tener en cuenta que no va a ser realmente una crema que quede muy blanda, sino que pues sencillamente se va a notar apenas la unión o la mezcla de los dos ingredientes. Ya este es el resultado entonces de la unión entre la mantequilla y el azúcar, nuestro cremado. Entonces nos disponemos luego a agregar los 5 huevos, pero pues la idea es agregarlos uno por uno e irlos integrando, ir batiendo, digamos, la mezcla. Durante el proceso tenemos que pues ir teniendo en cuenta de pronto de retirar de las paredes todos esos grumos o todo lo que va quedando de la mezcla ahí, pues para que se integre más fácil. Luego empezamos a agregar la harina de trigo y recordar, digamos, que para integrar, digamos, hay que hacerlo de pronto al principio un poco manual para que de pronto todo el polvo no nos salte en el momento de que encendamos nuestra batidora. Se alcanza a saltar un poco, pero pues no tanto. Luego de encender la batidora, pues vamos apoyándonos con la palita, con el miserable que se llama, que le llamamos acá, para recoger, digamos, de las paredes e ir integrando, ayudando a integrar, digamos, a la mezcla toda esa harina que va quedando en los costados. Ya batiendo vamos observando que la mezcla va tornándose de un color mejor, y también agregamos la harina de maíz. La misma situación con la harina de maíz, entonces continuamos integrando. Adicional a esto, pues recordemos que tenemos que agregar el polvo de hornear, ¿sí? Normalmente se le agrega una cucharada o cucharada y media de polvo de hornear, así como la esencia de hinojo o esencia de anís, que es la que nos va a dar ese saborcito y olor como a aguardiente. Continuamos batiendo, y luego de esto, si observamos que la mezcla está de pronto un poco seca, vamos agregando leche al gusto. Pues tampoco es que hay que dejarla muy aguada la mezcla, pero tampoco que quede muy seca, porque digamos que la mezcla final de la mantecada sí se torna de una manera un poco aguada. Vamos apoyándonos nuevamente con el miserable para recoger las partes de las paredes, lo que va quedando, y pues que se integre como tal a la mezcla final. Agregamos leche al gusto. Aquí la palita del miserable se nos cayó momentáneamente en la taza. Bueno, menos mal que no era una licuadora. Y luego, bueno, entonces empezamos a agregar lo que son las uvas pasas al gusto de, entre tantas quieran ustedes, pues así mismo
pueden agregar, o de pronto otro tipo de grano que ustedes deseen. Continuamos batiendo y lo que tenemos que hacer también pues es alistar nuestro molde. Entonces tenemos que esparcir mantequilla por toda la superficie y por los costados, y para que posteriormente digamos que no se nos pegue la mantecada. Igualmente, así como esparcimos la mantequilla, que ya nos queda de esta manera, también tenemos que agregar un poco de harina de trigo en la superficie para que esa harina se nos pegue al molde y ya se pueda entonces digamos que quedar completamente cubierto, y posteriormente cuando se meta al horno no haya inconvenientes. Así nos quedaría en este momento harinado nuestro molde. Ya procedemos finalmente a agregar toda la mezcla que teníamos batida, la agregamos en el molde, y pues si ustedes notan digamos que la mezcla es un poco aguadita, granulosa, entonces no importa, con el miserable vamos recogiendo todo lo que nos sobra y pues aprovechando cada pedacito para agregarlo al molde completamente. Luego de que lo agregamos al molde, pues de pronto con esa misma palita podemos irlo esparciendo, irlo unificando para que nos quede parejo dentro del molde. Y también pues esta parte digamos que nos podemos apoyar dándole unos pequeños golpes al molde contra la mesa para que siente la mezcla y se vaya digamos que sea consistente completamente. Luego ya de esto, entonces así procedemos a meterlo al horno precalentado a 180 grados aproximadamente. Esta ya es la bandeja dentro del horno, en la cual de pronto pues crece un poquito y ya digamos que ya tenemos casi lista la mezcla, nuestra mantecada. Hay que tener en cuenta que pues normalmente son 3/4 del molde lo que se debe colocar, ¿sí? Dependiendo pues, de la cantidad que vayan a hacer. Esta es nuestra mantecada ya hecha y finalmente pues nos queda así de deliciosa. Espero lo hagan en casa y les guste.